Señores, hoy tenemos una variedad de temas que mencionar. Vamos a hablar sobre cómo Kamala Harris le ha dado un golpe indirecto donde más le duele a Donald Trump, que es su pequeño público, y cómo, simplemente llenando sus mitines. Discursos repletos de personas, lo cual Donald Trump actualmente ya no logra hacer. Y lo mejor de todo es que es gente que se queda hasta el final de sus discursos. También estaremos viendo cómo Kamala está ganando a Trump en las encuestas y cómo recientemente se hizo mucho furor el tema de las promesas de Donald Trump. Y es que hay muchas que nunca cumplió, como aquella de que supuestamente iba a salvar una fábrica en Ohio. Y pues bueno, no salió como esperaba. Así que si te interesa saber un poco sobre todo este tema, quédate conmigo hasta el final del video, porque vamos a analizar con lujos y detalles. Empecemos por recordar el tema de las promesas de Donald Trump. Muchos de ustedes quizás se acuerdan cuando en el año 2017 él visitó una planta automotriz en Lordstown, Ohio, y dijo a los trabajadores no vendan sus casas, que sus empleos están completamente seguros. Es más, lo dijo con esa confianza que tanto lo caracteriza. Pero la triste realidad es que en tan solo un par de años después, exactamente en el año 2019, esa fábrica cerró y dejó a cientos de trabajadores sin empleos. Así es, señores, todo el mundo lo vio. Y ese no es un caso aislado. Donald Trump habló mucho sobre proteger los empleos estadounidenses, con el famoso America First, de imponer tarifas altísimas a productos importados para proteger nuestras industrias. Pero bueno, esto terminó afectando más de lo que ayudó. Un ejemplo claro es el de John Deere, esa famosa compañía maquinaria agrícola. Con las tarifas que Donald Trump implementó, esta compañía comenzó a tener serios problemas para competir. Y muchas otras empresas empezaron a buscar la manera de salir del país. O sea, imagínense hasta qué grado. Las tarifas llegaron a ser del 200% en algunos casos. 200%. ¿Qué creen que pasó? Empleos perdidos. Fábricas cerradas. Eso es lo que ocurrió. Y bueno, pues aquí es la cuestión, ¿no? ¿Será que realmente estas políticas ayudaron a la clase trabajadora? Las promesas se quedaron en el aire, mientras los resultados no fueron los esperados. Pues muy bien, vamos a hablar un poco sobre alguien que sí está apoyando a los trabajadores, Kamala Harris. La actual vicepresidenta ha sido una defensora incansable de los trabajadores estadounidenses, especialmente de la clase media y de los sindicatos. En un discurso que dio en Pittsburgh no hace mucho, dejó muy claro quién realmente ha estado apoyando a los trabajadores, a los sindicatos, a las pequeñas empresas. En sus palabras, es crucial que apoyemos a la clase media, a los pequeños negocios, a los sindicatos, a los que han construido este país. Vamos a luchar por el crecimiento económico que beneficie a todos, no solo a unos pocos. Señores, este tipo de mensajes son los que conectan muchísimo con la gente. Y es que, ¿por qué no lo harían? O sea, Kamala Harris ha puesto mucho énfasis en invertir en la clase media, en los pequeños negocios, en lugar de centrar todo en estas grandes corporaciones, tal y como lo hace Donald Trump. ¿Y qué es lo mejor de todo esto? Que propone algo muy sencillo pero muy poderoso: que todos paguen su parte justa de impuestos. Harris ha sido muy clara en que quiere subir los impuestos a las grandes corporaciones, a los millonarios, pero no a la clase media. Es decir, si ganas menos de $400,000 al año, tu impuesto no subirá. Y aquí es donde se marca una gran diferencia con Trump, el cual redujo impuestos para los más ricos, mientras que los trabajadores y la clase media seguían pagándolo de siempre. Lo que Kamala Harris propone es que los grandes multimillonarios, como lo es Jeff Bezos, Elon Musk, empiecen a pagar lo que realmente les corresponde. O sea, no es una guerra contra los ricos. Creo que se trata más que todo de un simple principio de justicia. Porque es que un maestro o un bombero debe pagar más porcentaje en impuestos que un millonario. Eso no tiene sentido. Aquí viene lo interesante, porque todo esto se está reflejando en las encuestas. Según un sondeo reciente de NBC, comparando actualmente con el año 2023,
Kamala Harris está liderando a Trump con un 49% frente a un 45%. Y es que no es solo esto, las encuestas nos revelan que el entusiasmo entre los votantes demócratas está subiendo considerablemente. Esto es clave, porque el entusiasmo es lo que lleva a la gente a salir a votar. Estamos viendo un aumento de ese entusiasmo en el bando de Kamala Harris. De hecho, cuanto más la gente escucha a Kamala Harris, al parecer más les gusta. Su índice de favoritismo ha subido un 32% a un 48% desde julio. ¿Por qué? Porque su mensaje está conectando. Y eso es algo que Donald Trump no ha logrado replicar. Es más, parece que hasta está perdiendo el apoyo. Entonces, ¿por qué Kamala Harris está ganando apoyo mientras Donald Trump lo está perdiendo? Veamos esto más a fondo. Si nos ponemos a comparar las políticas económicas que tiene Kamala Harris con las de Donald Trump, la diferencia es enorme. O sea, Harris ha hablado de proteger industrias claves, como lo es la manufactura, invirtiendo en la clase media, asegurándose de que las grandes corporaciones paguen lo que deben. Por el otro lado, Donald Trump continúa hablando de imponer tarifas altísimas que al final del día terminan costando más dinero a todos. Por ejemplo, las tarifas que Trump implementó sobre los bienes chinos, que llegaron a 350.000 millones de dólares, afectaron directamente a los consumidores estadounidenses. Básicamente, nosotros terminamos pagando más por los productos. Según varios economistas, estas políticas también pusieron en riesgo más de 700.000 empleos y provocaron una disminución en el PIB. En cambio, Harris propone este enfoque un poco más equilibrado, ¿no? Ella quiere proteger las industrias que son claves, pero sin hacer que los consumidores paguen la cuenta. O sea, esto suena muchísimo más razonable, ¿cierto? Así que, señores, aquí estamos. Kamala Harris está ganando terreno. Sus políticas están resonando. Y lo más importante es que está conectando con la clase media y con los votantes. Mientras tanto, Donald Trump continúa perdiendo este apoyo, y su discurso parece quedarse estancado en el pasado. Las encuestas lo dicen, pero al final del día, la decisión está en nuestras manos. Ahora quiero dejarte una pregunta. ¿Crees que Kamala Harris tiene lo que se necesita para liderar a este país? ¿O piensas que Donald Trump aún tiene algún tipo de oportunidad para recuperar el apoyo que está perdiendo? Déjamelo en los comentarios porque quiero saber qué es lo que piensas. Y bueno, ya sabes, si te gustó este video, dale un like, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, para que todos estemos informados de lo que realmente está pasando. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.